Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a enseñar cómo preparar la mermelada de rosas. De estas bonitas rosas os voy a preparar esta exquisita mermelada de rosas que se prepara mucho en Europa del Este, como Turquía, Bulgaria o en mi país que es Rumanía. Así que ya podéis apuntar los ingredientes que vamos a necesitar. Primero voy a separar los pétalos de las rosas y hasta voy a cortar la parte blanquita de los pétalos que le puede dar un mal sabor a la mermelada. Y las voy a apartar y después las voy a lavar bien con agua fría. Después de escurrir muy bien los pétalos, le voy a poner el zumo de mitad de limón y 75 gramos de azúcar blanco y voy a remover todo bien. A continuación voy a tapar el cuenco con papel transparente y lo voy a dejar 2 días para que fermente y para que saque todo el sabor potente que tiene el pétalo de la rosa. Y el resultado es esto. Después de esperar 2 días para que las rosas fermenten, ya se puede empezar a preparar la mermelada. En esta olla voy a poner el agua, 300 mililitros, y lo voy a dejar hasta que empiece a hervir. Cuando ya empieza a hervir, ya se pueden añadir las rosas. Ahora ya se puede añadir las rosas. Y los voy a dejar hasta que se suavicen los pétalos. Ahora creo que es el momento de retirar los pétalos que ya están un poco suavecitos. Los voy a retirar. Lo que ha pasado ahora es que los pétalos han dejado todo su aroma en el caldo. A este caldo le voy a añadir el azúcar y con la mitad de limón y lo voy a dejar a cocer hasta que cuaje un poquito. Lo voy a apartar y aquí voy a poner el azúcar. A cocer un rato. Me queda por poner mitad de limón. Cuando ya todo el líquido se nota un poco más espeso, ¿ves? Que ya ha cuajado un poquito, ya se puede añadir los pétalos. Lo voy a dejar a cocer como 10-15 minutos. Para saber si la mermelada ya está hecha, voy a comprobar con un poco del líquido que hay aquí. Voy a hacer como unos puntitos en un plato. Y los voy a dejar que se seque un ratito. ¿Eh? De esta forma comprobaremos si la mermelada está ya cocinada suficiente o hay que dejarla un poco más.
¿Ves? Como podéis ver que ya está como muy cuajado. Voy a apagar y lo voy a dejar que se enfríe un rato. Y después ya se puede guardar en tarros de cristal. Aquí tengo los taros preparados. No sé si me va a dar para estos 2 taros, pero voy a probarlo. Este taro ya está lleno. Los voy a cerrar. Y lo demás lo voy a poner aquí porque ya no me da para el otro taro. Y esto lo voy a aprovechar en el desayuno. Tener en cuenta que ahora está caliente, pero cuando se va a enfriar se va a quedar muy solidificado. Aquí tenéis la mermelada de rosas, de pétalos de rosas. Pues yo he aprovechado las rosas que tenía en mi jardín, así que según veis pues mucha cantidad no sale. Yo he tenido unas cuantas, en total han sido como 150 gramos de pétalos, así que esta es la cantidad que sale de 150 gramos de pétalos. Pero os aseguro que esta mermelada es una exquisitez para desayunar o para merendar, o también para ponerlas en tartas o cualquier cosa. Pues os aseguro que os va a encantar. Y por último os voy a enseñar mi presentación. Voy a poner en una tostada un poquito de queso. Ahora la mermelada que hice. Y os garantizo que como este desayuno y un café, pues no hay ninguna cosa más rica. Espero que habéis disfrutado del vídeo y para más información os espero en la descripción y en los comentarios. Chao.